Bien, hoy un comienzo un poco usual, digamos, porque vamos a iniciar este programa con una charla sobre un tema que es muchos temas y que también me parece es un modo de estar en el mundo y es el reflejo de muchos miles de años de historia y una filosofía también, ¿no? Vamos a saludar a Malena Higashi. Ella esta tarde a la hora 18 estará en la Biblioteca Popular presentando lo que me parece que es ya la segunda edición de este bellísimo texto, un breve texto que se llama El viento entre los pinos, un ensayo acerca del camino del té. ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Hola, ahí sí estamos. Uh-huh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola. Bien, muy contenta de estar acá en Posadas. Ya en Posadas recibida por nuestro clima, ¿no? Por nuestro trópico. Sí, por supuesto. Se nota, apenas bajé del avión, sentí la humedad, el calor, la exuberancia de las plantas y los árboles. Ya en el aeropuerto se ve y bueno, yo vengo de Buenos Aires y estaba haciendo un clima de 15 grados, todavía un poco fresco, así que fue... Bueno, casi un choque térmico, diría. Y es casi eso, ¿no? Malena, bueno, vos sos licenciada en letras, sos periodista. Sí. Este ya es tu segundo libro, si no me equivoco. Sí. Hablando de un tema, yo pensaba, ¿no? Antes de venir para acá, leyendo hace poco un texto de un filósofo que plantea la cultura oriental como una cultura o un modo de estar en el mundo donde la ausencia es muy importante, donde es importante el camino, es importante el proceso. ¿Cómo aparece esto en la ceremonia del té en la que vos te adentraste tan profundamente? Sí, bueno, todas estas palabras que vos nombras son bastante clave en la práctica de ceremonia de té. El tema del proceso, ¿no? Y de aprendizaje es fundamental, porque no esperamos, no se trata de, siempre me dicen, ¿no? ¿Cómo sería hacer un buen té, un té perfecto, ¿no? Entonces yo siempre digo, no existe tal cosa como la perfección en hacer un té. Simplemente hacerlo con toda tu entrega, con todo tu entusiasmo y bueno, con tranquilidad también, ¿no? Es uno de los pilares de la ceremonia del té, la tranquilidad. Pero me parece que es como una diferencia así en el punto de vista, ¿no? O por ejemplo también a veces se acerca gente para estudiar y me dice, bueno, ¿cuánto dura el curso? Dan un certificado. El certificado sería ese punto de llegada, ¿no? Quizás en la mente occidental o bueno, argentina en este caso. Y en realidad este tipo de disciplinas, que también podríamos hablar de las artes marciales, del ikebana, de un montón de otras artes japonesas, ponen el foco, sí, en el proceso de aprendizaje, y no tanto en el título, digamos, ¿no? En alcanzar un cierto nivel. Cuando uno está estudiando ceremonia de té, aprende primero a caminar sobre el tatami, a estar sentado en la posición que es seiza, ¿no? Con las piernas flexionadas, con el peso del cuerpo, digamos, apoyado en las piernas, digamos, y en los pies y en los empeines. Es una postura que para nosotros es muy antinatural, pero para los japoneses era una forma tradicional de sentarse, ¿no? Y de estar en el mundo, como decías vos recién. Y hay que aprender muchas cosas, ¿no? La paciencia, la calma. Yo siempre digo, el té no empieza y termina cuando la anfitriona prepara y sirve el té, sino que empieza antes, ¿no? Con los preparativos. Hay que vestir kimono, hay que calentar carbones para calentar el agua, hay que colar el té y ponerlo en un recipiente, y ese té, que es matcha, es un té en polvo, se coloca en forma de montaña. Es decir, todo ese proceso previo es parte de la ceremonia, es una parte importante. Después está lo que el invitado ve, ¿no? Que es esa preparación de ese té. Y después el anfitrión cuando el invitado se va tiene que
volver a acomodar todas las cosas, limpiarlas, y es una manera también de cuidar los objetos, ¿no? De devolverlos a su lugar, que estén limpios, y todo eso es la ceremonia de té, no es solamente el momento en que el invitado toma el té. Así que me parece que es como una manera un poco diferente de estar en el mundo y de compartir este té. Uh-huh. Hemos entrevistado acá a muchos músicos y alguna vez le preguntábamos a uno especialmente virtuoso cómo era el contacto o la relación con su instrumento, si pensaba y luego ejecutaba casi en un mismo momento, y él me dijo, no, a veces pienso algo y cuando lo voy a ejecutar ya ha cambiado. Es decir, hay un vínculo donde el instrumento es casi parte de uno. En el caso de la ceremonia del té y de todo lo que el té involucra, quien está llevando adelante, ¿es parte de un todo más grande? ¿Es un poco eso? Sí, cuando decías esto de que hay algo en la práctica, ¿no?, que tiene que ver con que uno, cuando hace el té, cuando preparas el té, no se puede separar, ¿no?, uno de los objetos, uno de las personas, es como un todo, un conjunto. Y hay una frase que está citada en el libro que a mí me gusta mucho, es un capítulo sobre el Zen, ¿no?, porque la ceremonia del té japonesa tiene mucha influencia del budismo Zen, que dice, el sabor del té y del Zen es uno y el mismo, ¿no? Como una forma de decir, son la misma cosa, no se pueden separar, van de la mano. E incluso también con algunos objetos, por ejemplo, no sé cómo explicarlo, el cucharón de bambú, por ejemplo, con el que se vierte el agua, es como una extensión del propio brazo. Una se compenetra tanto haciéndose el té que te volvés también el té, ¿no? No sé si es muy abstracto o muy difícil de entender. Yo siempre digo que la ceremonia del té es algo que hay que experimentar, ¿no?, que hay que vivirlo. No te digo que de esa forma lo vas a comprender todo, pero sí hay algo que yo ahora estoy poniendo en palabras en esta entrevista o puse en palabras en el libro, pero que para mí se termina de completar con la experiencia, ¿no?, de tener esa taza entre las manos y de beber ese té y de compartir ese momento con las otras personas. Me gustaría también que charlemos un poquito de un concepto que aparece en tu libro y que le vengo dando vueltas desde hace bastante tiempo, porque en realidad lo estoy leyendo desde hace un tiempo largo, que es el concepto de wabi, ¿no? Lo primero que decís es, wabi podría traducirse, o se ha traducido como rusticidad, pero es un concepto mucho más complejo, y usas un poema para ejemplificar esto, que vuelve a hablar de la ausencia. Hablemos un poco de ese concepto y de cómo aparece en todo este camino de aprender el té. Bien, para empezar hay un concepto, ¿no?, también, que es wabi sabi, que creo que se ha puesto de moda en los últimos años, y en el caso de la ceremonia del té se habla de wabi, ¿no?, como es una estética, es una corriente estética, digamos, que en la época de los grandes maestros del siglo XV y XVI no se usaba la palabra wabi, no estaba en boca de las personas que practicaban el té, porque era un momento bisagra en el que el té estaba empezando, la estética del té estaba empezando a cambiar. ¿En qué sentido estaba cambiando? Bueno, la ceremonia de té tiene mucha influencia de China, porque originariamente el té y muchos de los objetos que se utilizan provenían de China, y en los siglos XV y XVI se empezó a hacer una búsqueda de elementos quizás más japoneses, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y estos elementos, ¿cómo eran, no? Las tazas de té y demás, eran más rústicos, menos refinados, diría, pero no significa algo mal hecho, ¿no? Todo lo contrario. Eran tazas perfectamente hechas en cerámica, pero con elementos locales, ¿no? Con cerámica local, con esmaltes propios de Japón, con colores apagados, ¿no?
colores vinculados a la tierra, quizás más marrones, más oscuros, más, diría, apagados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Digamos también que fue un proceso, ¿no? de encontrar como un tono adecuado para esta práctica, que también tuviera que ver con Japón, ¿no? En un punto. Hay muchas maneras de definir wabi, yo muchas de ellas las cito en el libro, pero sí, la más común es decir rústico, pero este gran maestro que es Senso Jitsu, que en la actualidad vive y sigue practicando té en Japón, es el 16º gran maestro de la escuela Urasenke, tiene 100 años, cumplió 100 años este año. Él dice que justamente muchas veces se la señala como rusticidad, pero que dice no debe confundirse con el gusto por lo rústico, ¿no? Quizás está más asociado a palabras como frugalidad, simplicidad y humildad. Y humildad me parece una buena palabra para definir una estética del té, porque realmente uno cuando hace esta práctica sostenida va cultivando de alguna forma la humildad, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, siempre respetando a las personas que tengo alrededor, los objetos con los que trabajo, con las reverencias, ¿no? Los saludos en la ceremonia del té no son con palabras, sino que se hacen reverencias en silencio, ¿no? Y es, claro, creo también una forma, hay que agachar la cabeza, digamos, ¿no? Para hacer esa reverencia. Creo que también es una forma de la humildad, por ejemplo. Pero bueno, podríamos estar hablando un montón de tiempo acerca de esto, pero para resumirlo de alguna forma me parece que... Y bueno, sí, en el libro hay un capítulo entero dedicado a todo esto, porque los japoneses incluso... hay un libro bastante conocido de un norteamericano que se llama Leonard Cohen, que habla sobre la estética de Wabi Sabi, lo publicó en el año 94. Y lo que él dice es que los mismos japoneses encuentran muy difícil explicar con palabras que es el wabi, porque lo viven de una manera natural. Por supuesto que en Japón hoy en día existe la estética wabi, pero también hay mucha cultura pop y mucha influencia de Occidente, pero bueno, es también una corriente estética que sigue muy vigente, ¿no? Hoy en día también. Bien, vamos al motivo de esta nota, ¿no? Que es tu presencia en Misiones, la presentación del libro hoy en Posadas y luego también en Oberá. Contanos eso, horarios y lugares. Sí, voy a estar hoy a las 18 horas en la Biblioteca Popular de Posadas, y para mí es un gran honor porque yo trabajé en la CONADIP durante unos años, en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y esta biblioteca siempre fue un faro, digamos, ¿no? Una de las pioneras, una de las más conocidas, así que es casi como un sueño que el libro se presente ahí. De hecho, el sábado fue el Día de las Bibliotecas Populares, así que vengo como también pensando, ¿no?, en todo ese contexto en relación a la biblioteca, así que les esperamos, la entrada es libre y gratuita. Y mañana voy a estar en Oberá, en la Casa Japonesa, a la misma hora, así que también los esperamos si andan por ahí. Bien, me parece que viene muy bien también esta charla contigo y la invitación que estamos haciendo para que los curiosos y los no tanto se acerquen a una percepción del mundo, modo de habitarlo, modo de pensar, que no es el que habitualmente vemos y tenemos, ¿no? Básicamente pensamos o hemos sido influidos por el pensamiento noroccidental, vamos a llamarlo así. Y aquí hay un universo que se habita de otro modo, ¿no? Y está muy bueno entrar por el lado del té, por ejemplo, que es un modo de entrar. Sí, recién mencionábamos, bueno, el respeto y la tranquilidad, ¿no? Los 4 pilares del té son la armonía, el respeto, la pureza y la tranquilidad. Y me parecen lindas palabras para pensar, ¿no? Nuestra vida cotidiana, nuestra manera de hacer las cosas. Lo que cuento en el libro es que la práctica sostenida, ¿no? De preparar el té de esta forma, con estos elementos, es como una meditación casi en movimiento,
Pero bueno, creo que son, como decís vos, ¿no? Culturalmente Argentina y Japón son bastante diferentes, pero hay un lenguaje universal del té. Digo, Misiones también es productora mundial de té. Acá tienen el mate, ¿no? Es también otra manera de compartir con las personas que tienen alrededor. Digo, hay muchas diferencias y también muchos puntos en común que se tocan. Así que, bueno, me parece interesante también, ¿no? Que se junten esos mundos. Tal cual. Bien, hecha la invitación entonces, Malena, ha sido un placer charlar contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Los espero en la biblioteca. Adiós. Hasta luego. Charlábamos con Malena Higashi, autora de El viento entre los pinos, un ensayo acerca del camino del té, que ya va por su segunda edición, un bellísimo libro, un libro complejo también, de esos que invitan a leer y alejarse del texto cada tanto. Creo que había una pensadora rumana que decía eso, ¿no? Un texto que obliga cada tanto a alejarse de él para pensarlo es, aunque no lo parezca, a veces un ensayo, puede ser un poema, por ejemplo, ¿no? Que cumpla esa función, hacerte pensar. Eso es lo que hace este libro, entre otras cosas, además de estar muy bien escrito.